Hola, ¿cómo va? Acá continuamos con espacio-imagen de una transformación lineal y ahora en esta segunda parte vamos a ver detalladamente un ejemplo, ¿sí? Para ver cómo se encuentra el espacio-imagen y cómo se encuentra el rango de esta transformación y además vamos a dejar explicado cómo trabajar cuando tenemos una transformación matricial. Vamos a ir a un ejemplo. Voy a tomar uno de los ejemplos que está en el apunte y lo vamos a desarrollar. Entonces, sea P esa transformación definida por P de X y Z igual al X0Z. Entonces, yo tengo que estudiar de toda transformación qué hace la transformación. Entonces, acá me está diciendo a un elemento X y Z del dominio, me lo transforma en otra terna del codominio, según esta simple receta. ¿Cuál es la simple receta? El X y el Z, o sea, el primero y el segundo, los conservo. Y en el el primero y el tercero los conservo. Y en el segundo pongo un 0. O sea que el segundo, digamos que se anula y se pone el 0. Esta transformación ustedes la van a usar mucho en geometría analítica y las van a estudiar bastante porque son un tipo de transformación especial. Ya las vamos a ver cuando estudiemos un poquito el efecto geométrico. Entonces, para toda transformación, yo siempre tengo que tener claro el dominio de la transformación, fíjense, dominio de P, porque la transformación se llama P. Entonces, dominio de P. ¿Quién es el dominio? Es este primer conjunto de partida. Y el codominio de P es este conjunto, que en este caso es el mismo, pero en una vez hace de dominio y en la otra vez hace de codominio. Yo quiero que escriban bien los símbolos. Fíjense, dominio y codominio están con minúsculas y tenemos unos paréntesis y se lee dominio de y quien está entre paréntesis es el D. Entonces dominio de P y codominio de P. Así se lee esto. ¿Por qué necesito tener claro dominio y codominio? Porque, recuerden, yo necesito de el dominio tener primero una base, porque tengo que encontrarle las imágenes a esos elementos de esa base y con eso construir el espacio imagen. Entonces, si ustedes se acuerdan, vamos a ir un poquito para atrás, a ver si voy a la otra página. Fíjense, acá yo digo tomo beta una base, una de las infinitas bases que tiene el espacio, dominio. Y con eso construyo. Ese conjunto es único. Se va a construir y se va a llegar al mismo conjunto partiendo de cualquier base. Pero entonces, si yo tengo el mismo resultado a partir de cualquier base, lo más lógico es trabajar con la base más fácil. ¿Y cuál siempre es la base más fácil? La base canónica. Entonces nosotros vamos a volver acá y vamos a tomar la base canónica. Entonces, consideremos C igual a E1, E2, E3, la base canónica de
el dominio de la P, que era R3. Entonces, yo voy a escribir el espacio imagen. Entonces, el espacio imagen, fíjense, cuando yo le tengo que encontrar una imagen a un vectorcito, supongamos que es el E1, ¿cómo es la imagen? Es el nombre de la transformación P de E1. Entonces, para el espacio imagen va a ser P de el dominio, que es R3. Entonces, ese va a ser el espacio imagen. Y como habíamos dicho que lo íbamos a encontrar como el subespacio generado, ¿por quién? Por el conjunto de las imágenes de los vectores de la base que estamos tomando. Entonces, esto es el espacio imagen. Y esto es lo que se le dice la definición del espacio imagen. Porque nosotros en los ejercicios muchas veces les decimos, defina y encuentre el espacio imagen. Bueno, definirlo es saber qué voy a hacer, cómo lo voy a encontrar. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que encontrar esto, esto y esto. Por eso yo tengo que definirlo para saber qué otras cosas tengo que ir encontrando antes de encontrar el espacio imagen propiamente dicho. Entonces, P del E1 es P del 1, 0, 0. ¿Quién es P del 1, 0, 0? Ahora voy a ir a ver cómo encuentro esto en función de mi receta general. Entonces, mi receta general me decía, cada vez que usted tenga una terna, de esa terna va a dejar el primero y el último como están, y el del medio me lo va a hacer 0. Entonces, yo sé que el del medio siempre es 0 y los otros quedan como están. ¿Y ese qué pasó? Me dio el mismo E1. P del E2 es P del 0, 1, 0. Entonces, ¿qué me dice la receta? En el medio póngame 0 y en los otros déjeme los mismos elementos que están. Y acá, ¿qué me dio? El vector nulo. Otra vez, P del E3 es P del 0, 0, 1. ¿Qué me dice? En el medio póngame un 0 y en los otros lugares deje como está. ¿Y qué me dio? El mismo E3. Ahora me fijo. Las cosas con las que yo voy a generar, o los vectores con los que yo voy a generar, van a ser estos 3. Pero está el nulo ahí. El nulo no genera nada, genera solo el nulo. Entonces, cuando yo no tengo al nulo lo descarto. Pobrecito, no aporta nada a él, lo descartamos. Y nos vamos a quedar con L1 y L3. Entonces, ahora voy a retomar esto. Entonces, ahora voy a decir P de R3 va a ser el subespacio generado por ¿quiénes? Por el 1, 0, 0 y por el 0, 0, 1. Entonces yo sé eso, ¿quién es? El conjunto de las ternas ABC, tales que existen, C1 y C2 que pertenecen a R, y C1 por el 1, 0, 0 más C2 por el 0, 0, 1 me da el ABC.
Entonces, ¿eso qué me va a dar? Me va a dar un sistema que va a ser C1 igual a la. ¿Y qué más me va a dar? 0C1 más 0C2 igual al B. Acá si quieren lo vamos a poner así para que no nos confundamos. Y 0C1 más C2 igual al C. Entonces eso, yo aquí ya puedo poner 1, 0A, 0, 0B y 0, 1, C. Y esto le vamos a llamar matriz A y esto H. Y si yo reordeno para que me quede ya escalonado, A, C y 0, 0, B. ¿Sí? Entonces, esto es el A y esto es el H. Entonces, ¿cuándo el rango de la A va a ser igual al rango de la A ampliada? Este vale 2. Entonces, esto va a valer 2, ¿cuándo? Cuando toda esa fila sea 0. Es decir, si solo si B es igual a 0. ¿Sí? Entonces, yo ahora retomo mi PDR3. Son los ABC tal que B es igual a 0. Yo siempre trabajo los subespacios generados con ABC porque los sistemas generalmente X y Z lo ponemos como incógnita y en este caso no son incógnitas. Pero este conjunto, ya teniendo esto claro, yo lo puedo reescribir así. Como los X y Z, tal que el B es el del medio. Así que tal que Y es igual a 0. Bien, esa sería la imagen. Ahí encontré la imagen. Ahora vamos a ver qué dimensión tiene esto. Y yo aquí, fíjense, si yo, borrara un poquito. Vamos a borrar un poquito esto. Yo puedo decir igual a 0 y X y Z pertenecen a R. Entonces yo acá, como nosotros ya estamos un poco más maduros en espacios vectoriales, yo puedo decir, en función de las variables libres que yo tengo, es que yo después voy a sacar tantos generadores como variables libres. Y la base siempre va a tener tantos generadores como variables libres. Entonces yo acá, viendo las variables libres, yo ya puedo olfatear, como digo yo siempre, ya puedo olfatear que X y Z, si son libres, me están dando la dimensión de este espacio. Pero si yo no me convenzo, ¿qué más voy a mirar? Yo voy a mirar acá. Fíjense, esto yo lo puedo poner como el subespacio generado por alfa con alfa. Fíjense, como me queda poco espacio, acuérdense que este es L1 y este es L3. Entonces, alfa está formado por L1 y L3. Pero, ¿qué vamos a decir? Entonces, fíjense, vamos a ver si alfa es base. Alfa es base de P de R3.
Y nos vamos a hacer la pregunta. Alfa está contenido en PDR3. Porque nosotros habíamos dicho que siempre los generadores están contenidos en lo que ellos generan. Y si no, fijémonos, el espacio imagen son todos los vectores tal que el i es igual a 0. Y acá estamos viendo que i es igual a 0 y que i es igual a 0. Entonces esto vale. Vale, pues E1 y E3 pertenecen a PDR3. ¿Cómo son esos vectores? ¿Hay alguna posibilidad de que sean múltiplos uno del otro? No. Así que alfa es linealmente independiente. Pues el E1 es distinto de K por el E3 para todo K que pertenece a los reales. Y esto lo hago porque tenía dos vectores, E1 y E3. ¿Y qué más? Y nosotros ya sabemos esto. Eso sería 3. Entonces eso vale que P de R3 es el subespacio generado por alfa. Y eso vale por, fíjense, yo aquí le puse un asterisquito, así que le vamos a poner vale por asterisco. Entonces, alfa es base de P de R3. ¿Y qué pasa entonces? El rango de P es el cardinal de alfa y es 2. Esto es muy importante que lo escriban así, porque si uno pone RP igual a 2, no se sabe si ese 2 vino por WhatsApp, vino por alguna onda tecnológica y apareció ahí el 2. Entonces, nosotros tenemos que dejar expuesto todo lo que vamos concluyendo, para que se vea bien que lo estamos concluyendo con coherencia. A ver, voy a borrar aquí. Entonces vamos a decir PDR3. Ahí. Bien. Entonces, retomemos. Teníamos esa transformación que estaba definida de esa forma. Esa forma que me decía que a toda terna me la transformaba en otra terna, pero con la particularidad de que mantenía primera y tercera coordenada y la segunda la anulaba. Entonces tomé la base canónica del dominio, que esa va a ser la que siempre vamos a tomar. Base canónica del dominio. Expreso la definición del espacio imagen para saber que tengo que encontrar 3, 2, 1, cuántos transformados tengo que encontrar. Los encuentro, me fijo. Hay uno que es el nulo, ese tengo permiso de sacarlo afuera porque ese no aporta nada y dejo los que son no nulos. Con esos no nulos genero el nuevo espacio. ¿Cuál es el nuevo espacio? Este espacio que está aquí, donde el i es igual al 0. Ahora, antes de ponerme a despejar de aquí, me fijo lo que generó este espacio, que es este conjunto alfa. ¿Cumple con las condiciones de base? Porque si ya las cumple, ya tengo la base desde un principio. No hace falta que de aquí siga despejando y trabajando para encontrar la base. Es una base. ¿Cumplió con las condiciones de base el conjunto alfa? Bueno, entonces de ahí yo ya puedo tener el rango. Entonces,
El espacio imagen es un conjunto de R3 cuya dimensión es 2. Bueno, eso geométricamente, yo creo que alguna vez ya les había contado y si no les vuelvo a contar ahora. Cada vez que yo en R3 tengo un espacio de dimensión 2, eso es un plano. Entonces, con ayuda de GeoGebra, vamos a ir a ver ese plano y vamos a ir a ver cuál es el efecto geométrico de esta transformación. Muy bien. Entonces, estamos en R3 y nos vamos a acordar que la transformación era P de X y Z igual a X, 0, Z. Entonces, acordémonos, se mantenían la primera y la tercera coordenada y la segunda se hacía 0. Entonces, vamos a empezar con un primer vectorcito, con un U sub 1, que es ese vector. Vamos a mover un poquito acá como para que se vea un poquito más. Ese es el primer vector. Yo me doy ese vector. ¿Quién será su imagen? Su imagen es ese vector. Fíjense. Acá lo tenemos. El 1, 2, 3 y el 1. No, espérense. El 1 es... Les estoy mintiendo. Ese no es. Es el 1, 0, 3. Ahí. Entonces, ahí tenemos la transformación que hizo. A este vector le pusimos la varita mágica y me lo convirtió en ese vector. ¿Sí? Bueno, veamos qué pasa con otros vectores. Espérense. Vamos a ver qué pasa con otros vectores. Ese es L1. ¿Qué pasó cuando yo transformé L1? Los elementos, el primero y el tercero quedaron como están y el segundo es 0 y ya lo tenía en 0. Entonces ese no tiene cambio, queda como está. Nos fijemos qué pasa con L3. L3, ¿qué pasaba? Los dos de afuera quedaban como estaban y el del medio se convertía en 0, pero este ya lo tenía el 0. Entonces quedaron como estaban. Vamos a dar vuelta un poquito a esto. A ver ahí. Pero ¿qué pasaba? ¿Quiénes eran el E1 y el E3? Eran los que me generaron la imagen. ¿Y quiénes habíamos dicho que era la imagen? Eran los X y Z tal que el Y es igual a 0. Eso es X y Z tal que el Y es igual a 0. Yo les conté que era un plano. ¿Sí? ¿Y qué habíamos dicho? Era un plano donde X y Z eran variables libres. Entonces, como X y Z son las variables libres, fíjense, ese plano va a tomar infinitamente todo el eje X e infinitamente todo el eje Y. Entonces es como una hojita que ustedes tienen ahí, que es lo que se llama el plano XZ. Ese plano se llama el plano XZ. Es una hoja. Hagan de cuenta que es una hoja, una sábana, una cortina que se para ahí. Pero ¿qué particularidad tenemos? Miren, en ese XZ, ¿quiénes están sobre ese plano? Si ustedes lo miran así. ¿Quiénes están? Estaban los negritos que eran el E1 y el L3, perdón, y está este azul que era el transformado de este. Fíjense si buscamos otro elemento de R3 y le encontramos su transformado. Por ejemplo, fíjense, es el menos 3, 5, 2. Y le encuentro su transformado. Lo miremos así para que no se nos confunda con el otro.
¿A dónde fue a parar? Al mismo plano. Fíjense, están todos en el mismo plano. Entonces, ¿qué nos está haciendo esta transformación pícara que tenemos acá? A todo el espacio me lo está aplastando en este plano. Si yo les diera otro vector, supongamos que yo les doy un vector, supongamos que yo les doy un U3 igual al menos 3 menos 5. A ver, este creo que va a estar para el otro lado. Menos 5, 4. Entonces fíjense, ¿a dónde está ese vector? Está para el otro lado. Y cuando yo a ese vector le calcule su imagen, ¿quién va a ser su imagen? El primero queda como está, el segundo se hace 0 y el último queda como está. A ver, ¿qué hice? Ah, le puse numeral 3. Entonces fíjense, este que está acá es el transformado de este. ¿Y a dónde fue a parar? Al mismo plano, ¿sí? Entonces, ahí se ve que esta transformación, ¿qué nos está haciendo? Es como que nos está aplastando todo lo que está en R3 en ese planito. Entonces, ¿eso qué se llama? Eso se llama que es una proyección de todo el espacio en ese plano. Entonces, esa proyección se llama una proyección sobre el plano XZ. En geometría analítica van a estudiar mucho estas proyecciones. ¿Y cuál es el efecto? Es como si yo, supónganse que tomamos este vector, es como si yo a este vector por delante le estoy poniendo una luz, un faro, un foco. Y la sombra que él proyecta en una pared es esa que está ahí. Entonces, fíjense, si yo tomo los puntitos en los extremos de los vectores y yo trazo una línea, esa línea que hay entre este vector y este vector es una línea perpendicular a ese plano. ¿Y por qué? Fíjense, puedo asegurar que es perpendicular. Si yo mido el ángulo, fíjense, el ángulo que hay es exactamente un ángulo recto. Entonces, esa es una proyección. Ese tipo de proyecciones así fueron las que nosotros usamos cuando calculamos el proceso de Ground-Schmidt. Nosotros hacíamos la proyección de uno de los vectores sobre el vector unitario. ¿Se acuerdan que yo les dije que era una proyección de un vector sobre otro? Entonces, cuando caen así las cosas perpendiculares, se llaman proyecciones. Bueno, entonces, este es el efecto geométrico que ustedes tienen. Entonces, todos estos vectores que están fuera del plano son los que se transforman en el plano. Bueno, espero que esto les haya quedado un poquito más claro de qué es el efecto de una transformación. Por ejemplo, esta, que es la transformación proyección, una de las proyecciones. Yo puedo proyectar sobre todos los planos. Yo puedo proyectar sobre el IZ, sobre el XY. O sea, yo ese vector, si yo lo proyecto vertical para abajo, estoy proyectando sobre el XY. Entonces hago el Z0. Si yo quiero proyectar sobre el IZ, hago el X0. Siempre la que anulo es la proyección sobre el plano que me queda las letras viviendo, las variables viviendo. Entonces esas las van a
estudiar un poquito más con detenimiento en geometría analítica. Bien, entonces esto me interesaba que se viera. Porque así van a entender el dibujito que está en el apunte, porque el dibujito que está en el apunte está disociado el dominio y el codominio. Por más que sean iguales, dominio y codominio están disociados. Entonces, si yo tengo un vectorcito que está acá, si este es el U, yo voy a hacer una proyección perpendicular hasta aquí y entonces hasta aquí, bueno, acuérdense que la profesora tiene mal pulso, entonces ahí está el pédalo, ¿sí? Bien, entonces ese es el dibujito que ustedes tienen en la página, en el apunte. Entonces fíjense, está pintada como la parte positiva del plano XZ. Bien, ahora, esto es en cuanto a transformaciones que ustedes van de R2 a R3 o de R3 a R2, o sea, que van de un R en R. Pero, ¿qué pasa si ustedes tienen una transformación matricial? Si ustedes tuviesen una transformación matricial, vamos a hablar un poquito nada más para que el video no sea tan largo. Entonces, por ejemplo, sea una F que va de M2 por 1 en M3 por 1, definida por F. Si yo voy de M2 por 1, yo acá voy a tener un XY. Y si voy a un M3 por 1, y si es una matricial, va a tener que ser así, 2 por 1 y aquí una 3 por 2. Entonces, supongamos que tenemos 1, 2, 3, menos 1, 0, 1. Bien, que esa es la forma matricial. Entonces, ¿quién va a ser mi dominio? Dominio de F va a ser M2 por 1. Codominio de F, M3 por 1. Entonces, de este dominio yo voy a considerar la base canónica E1, E2, que ¿quiénes son? El 1, 0 y el 0, 1. Base de dominio de mi F. Entonces, ¿quién va a ser el espacio imagen de esta transformación? Por definición. Si la transformación se llama F, va a ser F. ¿Y quién es el dominio? M2 por 1. Entonces acá va a ir M2 por 1. ¿Y quién va a ser? Va a ser el subespacio generado por F del E1 y F del E2. Entonces esa sería por definición. Entonces nosotros ya sabemos quién es F de E1. Es F del 1, 0. ¿Y quién es F del 1, 0? Es la matriz 1, 2, 3 menos 1, 0, 1 por el 1, 0. Eso me va a dar un elemento. Después vamos a usar F de E2. Va a ser F de 0, 1. ¿Y eso cuánto me va a dar? 1, 2, 3 menos 1, 0, 1 por 0, 1. ¿Y eso qué me va a dar? Otra matriz también de orden 2 por 1, 3 por 1. Bueno, entonces
Ahora con esas dos vuelvo a decir f de m2 por 1 igual al subespacio generado por esas dos matrices que encontré. Y eso yo ya lo sé hacer porque eso es conocimiento de espacios vectoriales. Entonces me fijo. Si quieren, esto lo ponen como el subespacio generado por alfa, como hicimos hace rato. Nosotros decimos que este es el subespacio generado por alfa. Entonces después me fijo siempre si alfa es base de fm2 por 1. Esa sería la primera que yo tengo que ver. Si no es base, bueno, ahí recién empiezo a trabajar con el resultado que a mí me dé. Entonces, queda claro cómo vamos a seguir trabajando. Entonces, llegamos a la conclusión y después nos fijamos cómo son esos elementos de alfa. Porque si estos elementos ya son linealmente independientes, siempre acuérdense que un conjunto linealmente independiente es base de lo que él genera. Y si está generando esto, es base del espacio imagen. ¿Estamos? Bueno, hasta acá llega el video para no hacerlo tan largo. Y si quieren, tienen otro ejercicio más, se los dejo como ejercicio para que lo terminen y después lo consulten en alguna de las consultas. Bueno, hasta acá llegamos. Nos estamos viendo.